Vale, pues me presento muy rápido. Mi nombre es Pablo Pernías. Como vosotros, estudié ingeniería multimedia. Entonces, os voy a contar un poco por encima lo que ha sido mi carrera profesional. Como comentaba, bueno, yo desde 2012 a 2016 estudié los 4 años de la carrera de ingeniería multimedia. Realmente yo vine de hacer un año de otra carrera. Yo estuve haciendo ingeniería aeroespacial en Madrid y me cambié a ingeniería multimedia, para que veáis las vueltas que da la vida. Y bueno, como ingeniero multimedia, a mí me encantaban tanto la parte de creación de videojuegos como la parte de gestión de contenido, aunque al final, cuando terminé la carrera, me decanté por hacer gestión de contenido. A partir de 2016, durante 3 años, estuve trabajando de desarrollador de Android para una empresa que se llama Cookpad. Es una empresa japonesa que tiene sede en varios países, entre ellos en España, en Alicante tienen una sede. Entonces, yo estuve trabajando ahí durante un tiempo, ¿vale? Fue mi primer trabajo, bueno, sin contar las prácticas de empresa, que estuve haciendo a partir de, pues eso, de verano de segundo, pero mi primer trabajo como tal, fueron prácticas, como Android developer. Sin embargo, durante el tiempo que estuve trabajando de Android developer, prácticamente un año después de empezar, empecé a hacer cursos de inteligencia artificial. Durante unos años estuve, aparte de trabajando, estuve estudiando en Udacity unos cursos de inteligencia artificial. Esto, en parte, fue posible gracias a que cuando terminé la carrera después del trabajo de fin de grado y demás, tuve una mención de honor y me ofrecieron poder hacer o un máster o hacer un curso pagado por la universidad por haber tenido la nota más alta de la promoción. Entonces, bueno, eso es un bonus. Os animo a que intentéis pues sacarle el máximo provecho a ese tipo de oportunidades. Entonces, con parte de ese premio de fin de carrera y bueno, aparte, pues participando en unos scholarships y unos challenges que hay en Udacity, con los cuales pues os podéis apuntar y es gratis, ¿no? Y si pasáis al siguiente nivel, os pagan un curso y demás. Estuve haciendo un montón de cursos sobre inteligencia artificial. Y como veis, estuve un montón de tiempo. Pues yo estaba trabajando como desarrollador de Android. No me atrevía a dar el paso todavía y demás. Estaba intentando a ver si en mi empresa podía empezar a dedicarme a temas relacionados con la inteligencia artificial, pero no encontré la forma de hacerlo dentro de mi empresa. Así que en 2019 pegué un salto y me fui a trabajar como ingeniero de inteligencia artificial, de machine learning, en una empresa que se llama Frontiers, que era una empresa suiza, bueno, es una empresa suiza, que tenía sede también en Madrid. Entonces me fui a Madrid, estuve allí trabajando una temporada y entonces empecé a trabajar con sistemas de evaluación automática para detectar la calidad de los artículos científicos. Frontiers es una revista científica que publica pues, sobre neurociencia, sobre biología, sobre genética y demás. Y utilizábamos inteligencia artificial para detectar la calidad de estas cosas. Y uno de los proyectos también muy chulos, que incluía también temas de visión y demás, era detección de plagios usando la inteligencia artificial, detectando, por ejemplo, cuando una imagen había sido manipulada, eh, pues porque, bueno, parece que la academia es todo muy bonito, pero hay muchas personas que intentan publicar papers falsos bueno, papers son artículos científicos, intentan publicar artículos científicos falsos con resultados manipulados y demás. Entonces, para eso estábamos nosotros como primera barrera, ¿no? Para intentar detectar estas cosas y decirle a una persona, oye, hemos detectado una posible violación ¿no? de estas cosas, entonces que lo revisaran a mano. Y estuve trabajando ahí durante una temporada entonces, cuando estaba trabajando ahí, estaba haciendo principalmente temas de lenguaje, como podéis imaginaros, cosas con texto, am, cosas con, pues eso, con transformers, que creo que habéis empezado a ver un poquito de qué va todo eso de los transformers, ¿no? Para los LLMs no existían los LLMs por aquel entonces, no le podías preguntar a ChatGPT. Esto había que entrenar tus propios modelos para hacer este tipo de cosas. Entonces,
todo esto viene porque, bueno, yo en mi tiempo libre, em, había hecho una de las primeras implementaciones de Transformers, mientras estaba estudiando en todos estos cursos, porque por aquel entonces, pues eso, en 2018 creo que fue, o 2000, no, en 2010, sí, en 2018 se publicó el paper de Attention is all you need, salió, empezó a hacerse popular, la gente empezó a ver la utilidad, pero bueno, no existía todavía mucho uso. Y yo fui uno de los primeros repositorios, en GitHub tuve uno de los primeros repositorios que implementaban algo de esto, aunque era pues un repositorio muy pequeñito, privado, bueno, privado, no se hizo muy famoso ni nada, pero cuando me fueron a entrevistar en esta empresa, vieron que tenía publicado una implementación de Transformers y gracias a eso conseguí el trabajo. Entonces, gran parte de mis trabajos los he conseguido gracias a proyectos que he hecho fuera del trabajo. Entonces, creo que también eh, quería poner un poco en valor la importancia, pues eso, de seguir formándose, de seguir trabajando en proyectos que os motiven y demás, que no necesariamente sean solo lo que hacéis en el trabajo, ¿no? Em, y gracias a estar trabajando en esta empresa y haber estado relacionado con temas de lenguaje, se puso en contacto conmigo un pequeño equipo que había de españoles trabajando para Disney Research. Disney Research son básicamente los laboratorios de investigación de Disney que están en Suiza. Y había un equipo pequeño de españoles, la mayoría catalanes, que se pusieron en contacto conmigo para que les hiciera una especie de workshop, un cursillo rápido de procesamiento de lenguaje natural, ya que estaban haciendo algunos proyectos que requerían esto, ¿no? Entonces, bueno, yo les dije que sí, que yo encantado de darles ese cursillo y antes de incluso dar el curso me dijeron, oye, y también vamos buscando a que se una alguien al equipo y demás. ¿Te interesaría? Entonces, bueno, hice las entrevistas, pasé el proceso y entré a trabajar para Disney Research. Y estuve en ese equipo dentro de Disney Research un par de años. Estábamos trabajando en temas de, pues eso, etiquetado automático. Aquí empecé a hacer muchas más cosas relacionadas con visión, porque había que procesar mucho contenido multimedia, mucho contenido, pues eso, películas, series, imágenes de productos de Disney y demás. Y hacíamos etiquetado automático, pues eso, detectar qué personajes aparecen en estas imágenes, dónde sucede esta escena, qué están haciendo los personajes, de qué trata, ¿no? Cuál es el argumento de esta escena y demás. Hicimos también bastantes proyectos de QA, que es Quality Assurance, que es, bueno, todos los temas de también parecido a lo que comentaba en Frontiers, donde detectábamos la calidad de los papers. Aquí también detectábamos un poco la calidad de ciertos productos que se usaban en Disney Plus, ¿no? Por ejemplo, para los banners que se usan cuando estáis viendo una película y sale pues arriba de la película una imagen, ¿no? De un fondo o para el título que se vea, pues detectar que estuviera en el idioma correcto, que no tuviera faltas de ortografía, que no se taparan, por ejemplo, si a veces aparece un botón, que el botón no estuviera justo encima de la cara de un personaje importante, etcétera, ¿no? Y dentro de este equipo, yo estuve trabajando y demás, y me di a un poco conocer, estaba haciendo también algunos proyectos con otro compañero de Disney, y me di a conocer, hicimos unas presentaciones internas, y acabé integrándome en otro equipo, era el equipo de Disney Photopass. Que este equipo ya sí que no eran españoles, ya este equipo eran gente americana, y estaba trabajando bueno, estaban en Florida, en los parques de Disney World. Entonces empecé a trabajar con este equipo, también estuve una temporada, un par de años ahí, hubo un año o unos meses por lo menos, donde estuve trabajando en los dos equipos a la vez. Em, y en este equipo ya sí que era todo mucho más creativo. Trabajamos haciendo los efectos visuales como si fueran los efectos de TikTok y demás, pero que se aplican en los parques de Disney. Y aquí abajo veis, por ejemplo, algunos de los proyectos en los que estuvimos trabajando. La imagen de abajo a la izquierda es todo mentira. Es todo creado por inteligencia artificial, menos las personas. Una cosa muy curiosa es que el objetivo era que la gente no se diera cuenta de que la foto era falsa. Entonces, cuando la gente veía la foto y les enseñabas la foto, ellos se pensaban que eso era así, había sucedido en la atracción, ¿no? Ellos iban montados en una especie de moto y tal, ¿no?
cuando en la foto real pues se veía, no estaba así, no habían efectos de velocidad, se veían las bambalinas por detrás y demás, y nosotros teníamos que utilizar una inteligencia artificial, procesar la imagen y convertirla en algo, una experiencia visual, ¿no? La del centro también estuvimos haciendo unos filtros para convertir las espadas láser de plástico que hay que puedes comprar en los parques, para que cuando te hicieras una foto con ella pareciese que fuera una espada de verdad, ¿no? Y que tuviera una luz que te iluminaba la cara y demás, aunque fuera de día. Y luego lo tercero, pues es algo bastante sencillo, es detección, pues detectar dónde está la mano de la persona y ponerle una pegatina encima, ¿no? Y estuvimos trabajando en esto, tanto desarrollando los efectos como creando herramientas para que los propios creativos de Disney pudieran crear nuevos efectos, pues como si fuera con un drag and drop, ¿no? Como si fuera conectando cajitas, diciendo, vale, pues este efecto va a tener, vamos a borrar a la gente del fondo, luego vamos a poner un efecto de purpurina, luego vamos a tal, luego tal, ¿no? Y crear filtros. Y bueno, durante este tiempo que estuve trabajando aquí, también, como os he dicho antes, no dejé de trabajar en proyectos en mi tiempo libre y conocí a un chico alemán con el que empezamos a trabajar en proyectos más de investigación sobre modelos generativos que estaban por aquel momento despegando, que eran los modelos de difusión, que seguro que alguno de vosotros ha escuchado por ahí, ¿no? Los modelos de difusión y, bueno, no sabéis muy bien de qué se trata. Pues por aquel entonces, pues este compañero y yo, este chico alemán y yo, empezamos a investigar, empezamos a publicar y publicamos un par de artículos relacionados con estos modelos, un poco innovadores porque, bueno, intentamos tocar varios enfoques, unos enfoques de unas técnicas nuevas, otros enfoques de añadir compresión y demás. Y gracias a eso conseguimos que se fijaran en nosotros una de las empresas que por aquel entonces estaba en el top de, de este tipo de modelos generativos, que era Stability, que no sé si a alguno de vosotros os suena Stable Diffusion, que bueno, fue uno de los primeros modelos open source que salieron de generación de imagen, ¿no? A partir de texto. Y estos, bueno, se hicieron, sí, la empresa se hizo famosísima y disparó. Y nosotros entramos ya un poco al final de la vida de la empresa y trabajamos en un modelo de generación de imagen que se llama Stable Cascade, que no se llegó a hacer así tan popular como otros modelos, pero que era un modelo donde nos centrábamos en la eficiencia, ya que era un modelo que trabajaba en un estado de compresión muy alto, ¿no? Y bueno, aquí veis algunos de los resultados que llegábamos a sacar con este modelo. Y básicamente fuimos este chico alemán y yo con una idea de un paper que publicamos. En la empresa lo único que hicimos fue escalarlo y hacer un modelo más grande. Am, y bueno, cuando la empresa está, ya sabéis que, no, bueno, no sé si lo sabéis, pero esta empresa llegó un momento donde todo el equipo de investigación se fue. Y un poco antes de que se fuera todo el equipo, este chico alemán y yo también nos fuimos porque la empresa básicamente implosionó. Y nosotros nos fuimos a trabajar a otra empresa que se llama Luma. Y en Luma era una empresa que estaba haciendo temas de 3D, de una cosa que se llama NERF, que es como una especie de renderizado 3D donde tú capturas pues, con el móvil, haces una vuelta así en 360 y te genera una escena 3D de lo que has capturado. Pero en ese momento estaban haciendo la transición, querían moverse a los modelos generativos, en concreto de vídeo. Entonces nosotros entramos después de haber hecho este modelo y empezamos a trabajar en vídeo y creamos varios modelos, dando un modelo de imagen como modelo de vídeo. Hicimos que la empresa esta básicamente despegara y bueno, se convirtiera en una de las empresas que están ahora mismo líderes de la industria trabajando en este tipo de modelos de vídeo. Me gustaría poneros es un vídeo de la demo del último modelo que sacaron en Luma, que sacamos en Luma hace un mes y medio o así, poco antes de que yo me fuera de la empresa, para que veáis un poco hasta dónde ha llegado la calidad, ¿no? De este tipo de modelos de vídeo, por si algunos de vosotros no estáis al tanto, aunque me imagino que muchos de vosotros ya sabéis, ¿no? Lo que se puede conseguir con esto, pero bueno, para que veáis un poco la calidad de estos modelos.
Bueno, entonces estuve trabajando en esta empresa, estuvimos desarrollando estos modelos, estuve llevando varios proyectos y llevando un equipo dentro de la empresa. Y hace un mes y medio decidí cambiarme y entré a trabajar a una empresa que se llama Runway, que es otra de estas empresas que están en temas de generación de vídeo, donde estoy llevando un equipo. Llevo muy poquito de momento, pero estamos intentando encontrar la respuesta a cuál es la próxima generación de modelos generativos. ¿Cuáles son los modelos generativos del futuro? Ya los modelos que se están usando actualmente están llegando un poco al final de la vida útil, ya están apareciendo otros nuevos paradigmas, como por ejemplo, alguno de vosotros a lo mejor os suena Gemini Nano Banana. Y entonces queremos ver cuál es, en tema de generación de vídeo, lo próximo que va a haber. Vale, y hasta aquí llega, esto es en el presente. Sí, Pablo, he titulado esta sección de la clase Futuros Posibles, porque esto le está pasando a gente como vosotros. Lo de Pablo Niñoles. Pablo comenzó a desarrollar productos y con esos productos ha creado empresas y se dedica a crear empresas y a venderlas luego. Y con eso pues, se gana muy bien la vida. Laura, el otro día, Laura Sirven, también ella ha creado un producto que es ella misma, ¿no? Como freelance, a la que contratan para desarrollar secuencias de imágenes, personajes, ella tiene su estilo y se ha convertido, ya digo, ella misma se ha convertido en el producto que ha fabricado ella, ¿no? Y que tiene una cartera de clientes y, bueno, pues también vive holgadamente con esto. Pablo se ha dedicado a trabajar como investigador en IA. Su cargo actual, corrígeme Pablo si me equivoco, estás en el área de investigación, no en el área de desarrollo, no está programando códigos ni aplicaciones, está generando los modelos que luego otros utilizarán para crear esos interfaces donde tú le preguntas una cosa y te da algo, pero eso hace funcionar unos algoritmos y unos sistemas que alguien ha tenido que crear previamente. Eso es lo que está haciendo Pablo. Ajá. ¿No? Entonces, de alguna manera, y aunque espero que aún la semana que viene os pueda traer a otro ejemplo más, ¿no? También muy diferente, lo que estamos viendo es cosas que un ingeniero multimedia puede llegar a hacer. El ingeniero multimedia no está condenado a escribir código para hacer videojuegos, a manejar el WordPress y a hacer marketing digital o ese tipo de cosas. No, puede hacer de todo. De alguna manera es un poco, salvando las distancias, informática e ingeniería multimedia es como ingeniería civil y arquitectura. Los ingenieros civiles se ocupan de hacer puentes y hacer naves industriales porque hay que hacer ese tipo de cosas, o si no, no habría industria, no habría transporte, no habría carreteras, etc. Pero los arquitectos diseñan espacios para que los habiten las personas. Y entonces ahí se pueden permitir el lujo de ser más creativos. Bueno, pues de alguna manera el ingeniero multimedia tiene esa función dentro de la creación de productos. Se puede permitir el lujo de que además de que las cosas funcionen, puedan ser algo diferentes. Y en ese sentido, el ámbito es gigantesco. Porque ya digo, puedes acabar creando, por ejemplo, la última empresa que ha creado Pablo Niñoles era una empresa para gestión de activos y de los seguros de las empresas del sector de la sanidad. Ahí queda eso. Laura se dedica a hacer personajes para animaciones y Pablo se dedica a hacer algoritmos para la inteligencia artificial. Entonces, todo eso está a vuestro alcance. Solo que ingeniería multimedia es un poco la base de la pizza. Sabe igual, todas las pizzas saben igual cuando las haces en el principio, porque son una base, ¿no?, sobre la que luego le añades cosas. Y de ahí ya te sale la pizza napolitana o la de 4 quesos. Pero la base es la misma. Vosotros en esto estáis formándoos como ingenieros multimedia, y cuando terminéis la carrera lo que tendréis es la base. Pablo, cuando tú terminaste la carrera, has dicho que hiciste una serie de cursos, que en aquel momento a ti te ofrecieron hacer un máster, pero elegiste hacer unos cursos online en una plataforma que se llamaba Udacity. Exacto. Laura, por terminar el argumento, Laura el otro día os dijo que cuando terminó se fue a hacer un máster de 3D. Y Pablo se dedicó también a hacer sus cursos de programación
en lenguaje, se fue a Lanzadera, en Valencia, y ahí se dedicó a hacer también cursos de programación. Pablo, esos cursos de Udacity, ¿cómo, cómo fue dar con ellos? ¿Qué fue lo que te llevó a elegir una cosa que parece poco ortodoxa? Porque eran unos cursos online que, bueno, pues que tenían un precio, pero que de alguna forma no era el camino tradicional para hacer este tipo de cosas. Pues es curioso porque, yo por aquel entonces ya había hecho prácticas de empresa, como os he dicho, durante 2 veranos, en una empresa de un chico que se llama Andrés Torrubia, que es un emprendedor de aquí de Alicante. Y él, bueno, hacía de todo, ¿no? Él es teleco en formación y él hace todo. Y yo mantuve el contacto cuando terminé mis prácticas, yo ya estaba trabajando en esta empresa Cookpad, y mantuve el contacto con este chico, lo considero, pues, así mi mentor, y quedaba con él de vez en cuando para hablar con él, contarle ideas que me iban surgiendo. Y en una de estas, él me dijo que él veía claro que el futuro era la inteligencia artificial. Él se había metido a unos cursos de inteligencia artificial y me dijo, tienes que meterte porque eso de programar, eso de programar ya se va a acabar. Lo siguiente es la inteligencia artificial. Entonces, bueno, le hice caso. Y de ahí, pues, me di cuenta de que me encantaba y fue como una bola de nieve, ¿no? Pues se fue haciendo grande, grande, al final se convirtió en mi carrera. Ujú. Pero el primer curso que hiciste, que te recomendó Andrés Sí, Torrubia, creo recordar que era un curso de conducción autónoma. por aquel entonces no había una gran variedad de cursos de inteligencia artificial. Y en esta plataforma Udacity había 2 plataformas más o menos que llevaban un poco la delantera, que eran Coursera y Udacity. Coursera, estuve haciendo también algunos cursos, eran un poco demasiado, te llevaban demasiado de la mano. Y en Udacity me gustaba más cómo estaban hechos, también es donde este hombre, Andrés Torrubia, estaba haciendo esos cursos. Y había 2 cursos. Uno de ellos era como Introducción a la inteligencia artificial, pero lo daba el curso un youtuber, y el otro era el de introducción a la conducción autónoma. Y entonces este chico Andrés me dijo, no, el de la introducción a la inteligencia artificial no lo hagas porque este youtuber literalmente me dijo, este es un payaso. Eh, y es verdad, luego este chico lo pillaron por plagio y tal y cual y vamos, tuvo una carrera desastrosa. Así que me alegro de haber seguido su consejo. Y entonces me metí al de conducción autónoma, aunque realmente yo conducción autónoma no he trabajado en nada relacionado con la conducción autónoma. Sin embargo, era un curso que enseñaba las bases de la inteligencia artificial, aunque fuera aplicada a ese área, pero bueno, las bases son las mismas. Al final, el mismo algoritmo que usas a lo mejor para detectar las líneas de la carretera y que el coche gira a la izquierda o a la derecha, lo puedes usar para detectar cuando sale Mickey Mouse o el Pato Donald, o lo puedes usar para detectar, ¿sabes? Cualquier cosa. Al final, estas cosas son generales, bastante generales. Ajá. Y, y bueno, de alguna manera también tú tuviste una manera de realizar esos cursos, ¿no? Que de alguna forma también te llevó a tener éxito. Es decir, esos cursos que ibas haciendo, al final has dicho que te acabaron becando para hacerlos. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Qué fue lo que hiciste para que esos cursos no te costasen una barbaridad de dinero? En Udacity yo creo que lo siguen haciendo. De vez en cuando, ciertas empresas hacen como una especie de concurso, donde pues ofrecen un curso de un mes o 2 gratuito, al que se puede apuntar cualquier persona. Generalmente hacen plazas limitadas, pero es bastante amplio. Y entonces tú haces una solicitud y es bastante probable que te cojan. Em, y tú durante ese curso de un mes o 2, hacen exámenes y demás. Y al final del curso, al top 10% o 5% de los alumnos que han participado, a veces menos, les ofrecen un curso completo, ¿no? Entonces, en este tipo o sea, aquí valoraban muchas cosas en este tipo de retos, y, por ejemplo, una de las cosas que valoraban era ayudar a la comunidad. Creaban una especie de comunidades en Slack donde había que estar muy activo, ayudar a los que estaban haciendo los ejercicios. Si, por ejemplo, tú ya habías terminado un ejercicio y los demás no, pues ser activo, ayudar a resolver las cosas, ayudar con los problemas. Eso, por ejemplo, lo valoraban un montón, ¿no? Entonces, había que estar muy presente, había que ser de los que sacaran mejores notas y,
y gracias a eso, pues te iban becando. Y lo bueno es que una vez que entrabas al curso completo, al menos durante los que yo hice, no sé si, eso fue un poco también un poco suerte, pero en los cursos que yo hice, al entrar al curso, que ya era un curso de pago, pero que te lo daban gratis, si además estabas entre el top 3% del curso, te becaban para otro curso y podías ir encadenando. Entonces, así creo que encadené 3 cursos seguidos, eh, de inteligencia artificial. Ujú. Bien. Vamos a ver, ¿tú les recomendarías a gente que aún no terminó la carrera? Porque tú todo esto lo hiciste cuando acabaste, ¿no? Sin embargo, también es verdad que entonces tuviste que hacer un curso de conducción autónoma porque la oferta no era tan grande, ni había tanto para hablar de inteligencia artificial como ahora hay. Ujú. Pero también me da la impresión de que el tiempo ahora está corriendo bastante más rápido, ¿no? Y de que aquí 6 meses de formación, ¿no? Te pueden subir a un tren que está pasando delante, que para muy poco tiempo en la estación, ¿no? Entonces, la pregunta es, esta gente que tienes delante, estos compañeros tuyos, ¿no? Porque a fin de cuentas también lo son, ¿les recomendarías que se pusieran ya las pilas con este tema o que es mejor esperar, terminar, que tú conoces bien? Tú conoces bien cómo es segundo, conoces bien perfectamente cómo fue tercero, cuarto ya sabéis que es el tema de la BP, pero les dirías, esperaos a tener esta formación para ahora adentraros en la IA, o les dirías, métete ya de cabeza, es decir, ponte un poco en el plano del mentor ese que tuviste, de Andrés Torrubia, ¿no? Sí, sí. Y si te preguntara alguno de ellos, ¿empiezo ya o me espero a terminar la carrera? Yo diría que cuanto antes mejor. Si es algo que os interesa y es algo que creéis que os puede, pues eso, apasionar un poquito, pues os interesa el tema de inteligencia artificial, os interesa quizá la parte más creativa como a mí, la parte de generación de imagen, de vídeo o de audio, o la parte de lenguaje, os metáis cuanto antes. Yo estoy, bueno, ya te digo, aquí en California, pues los chavales en segundo de carrera ya están montando su empresa. Entonces, pues aquí es muy duro, ¿no? Pero en Europa incluso, aunque quizá en España estamos un poco por detrás, pero en Europa está pasando lo mismo. O sea, yo, este chico con el que empecé a trabajar, Dominic, que os he comentado, este chico alemán, cuando lo conocí estaba en segundo de carrera, y empezamos a publicar artículos científicos juntos. Entonces, no os digo que ese sea el objetivo, porque bueno, eso es muy ambicioso. Este chico es también el top de su promoción, pero yo os recomendaría que empezaseis a introduciros al tema, porque es algo que, tanto si os interesa la parte de investigación como a mí, como si os interesa simplemente la parte de aplicación, ya sea, pues eso, saber cómo usar un modelo de lenguaje para aumentar vuestra productividad, para crear herramientas nuevas, para lo que sea, ¿no? Cómo usar modelos de vídeo o de imagen para ayudaros a crear, pues, no sé, los materiales para crear un videojuego, una página web, todas estas cosas. Em, yo creo que eso es una herramienta que es necesaria, ¿no? Ahora mismo. Ahora mismo, si sales de la carrera y sabes lo mismo que sabía yo cuando terminé la carrera, estás muy por detrás de lo que se exige, yo creo, en la industria. Una última cuestión, vamos a ver, vosotros, ¿tenéis alguna pregunta para Pablo? ¿Queréis saber algo acerca de lo que os está contando, de lo que os ha dicho, alguna curiosidad que tengáis? ¿Sí? Yo tengo una duda de. No, sí, déjalo aquí. Tengo una duda respecto a si. Porque como has trabajado fuera también de España, si recomiendas intentar buscar ofertas de trabajo ya directamente fuera en Europa o en otros sitios, o si es mejor intentar empezar dentro de España, o que si merece la pena intentar ya buscar fuera, o es mejor eso. Yo os diría que tal cual están las cosas ahora mismo, no os pongáis límites. Vosotros buscad donde haya, porque en España depende de lo que busquéis. En concreto, de investigación en inteligencia artificial, no vais a encontrar nada, o va a ser muy difícil. Hay muy poquitas empresas que están haciendo investigación, y bueno, y las que están haciendo tampoco es que sean como una maravilla, ¿no? Entonces, claro,
lo que busques tiene que ser fuera, ¿no? Prácticamente el 90% de lo que vais a encontrar de inteligencia artificial de investigación es fuera. Pero no hace falta iros muy lejos, ¿no? Porque en Europa, en Francia, hay muchas cosas, en Inglaterra, ahí están los laboratorios de DeepMind, de Google, está todo eso. En Suiza hay también mucha investigación, está también Google, está Disney Research. Entonces, no hace falta irse a Estados Unidos. Estados Unidos quizá es más difícil encontrar algo y ya tenéis que a lo mejor daros un poco más a conocer para poder, ¿no?, entrar a una empresa americana, aunque bueno, también podéis intentarlo, pero en Europa yo creo que sí. Además que desde el tema del COVID los trabajos remotos son lo más habitual, así que no debería ser muy complicado encontrar para un tema de investigación o para un tema de, pues eso, investigación aplicada, que es también algo más intermedio entre investigación y producto em, en Europa. Bueno, de todas formas, Pablo, eh, también es verdad que cómo se pone uno en el escaparate para que estas posibilidades te puedan surgir. Tú has hablado algo de tu GitHub que hiciste, ¿no? Y durante la carrera habías hecho algunos proyectos que me imagino que también te abrieron alguna puerta para ir a tu primer empleo, pero luego, mientras estabas haciendo tu primer empleo, tú no dejaste ese GitHub como portafolio para enseñar cosas. Has dicho antes que además te sorprendió que los de Frontiers se fijaran en el GitHub, porque a ti no te han pedido el título de ingeniero multimedia en ninguno de los empleos que has estado, ¿verdad? No, en esta industria, bueno, en investigación sí que pueden llegar a pedir incluso doctorado, si no tienes experiencia, ¿no? Si acabas de terminar la carrera y demás, pues casi siempre es un doctorado lo que piden para hacer investigación. Eso o pues llegar un poco por el camino largo, que es camino que he hecho yo, que es llegar pues empezando por abajo y poco a poco ir escalando, publicando de forma independiente y haciendo cosas en tu tiempo libre hasta que por fin ya pues, te consideran que ya tienes el nivel de ser investigador, ¿no? Em, pero bueno, vosotros como ingenieros multimedia, eh, por desgracia, al menos en este tema de investigación, estáis probablemente destinados a hacer el camino largo, igual que yo. Así que os recomiendo que os creéis, o sea, cuanto más portfolio tengáis, mejor. Y portfolio puede ser cualquier cosa. No, puede ser un repositorio en GitHub donde hagáis experimentos en vuestro tiempo libre. Yo, por ejemplo, pues eso, eran mis experimentos con el Transformer por aquel entonces, era puro aprendizaje, ¿no? No estaba haciéndolo para compartirlo ni para hacerme famoso, era para aprender cómo se hacían las cosas. Sin embargo, pues se fijaron, ¿no?, en eso. Em, si os interesa estos temas, por ejemplo, este chico Dominic, este chico alemán, él tenía un canal en YouTube donde hacía vídeos explicando cosas que a él le costaba entender, pues se dedicaba a estudiarlas y a explicárselas a la gente. Un blog, en Twitter, ¿no? En Twitter, si os ponéis a publicar artículos, a retuitear em, cosas que os interesen relacionadas con la IA y poner vuestros comentarios, a contactad con. Pues, la verdad es que la gente de esta industria es bastante más accesible de lo que parece, porque yo no sé si es fácil escribirle un SMS a Brad Pitt, pero sí que le puedes escribir un mensaje al top investigador de inteligencia artificial del mundo, puedes escribir o alguno de ellos, ¿no? Puedes coger en Twitter y escribirle un mensaje a Jan LeCun y si el mensaje no es una tontería, es bastante probable que te responda. Entonces, em, os hacéis conocer o creáis ese portfolio. Bueno, no sé, ya te digo, yo entré por el camino rápido, o sea, el camino lento, el camino largo, Ya. em, que es pues poco a poco. ¿Y hay algo en concreto que ahora mismo tu empresa o alguna de las empresas en las que has estado necesitase para poder decirle a un ingeniero como ellos que está ahora formándose, dice, mira, si te formas en esta dirección, cuando termines tú manda el currículum aquí, que lo más probable es que te cojan, ¿no? Hay muchas cosas, desde investigadores, aunque sean junior, con, con ideas interesantes, hasta
pues, por ejemplo, gente que tenga un background de ingeniería de software, ¿no? De como lo que estáis estudiando vosotros, ingeniería multimedia, es una ingeniería de software, que tenga esos conocimientos, pero además pueda hacer experimentos, pueda realizar experimentos. Y luego un área muy importante es el tema de los datos, análisis y proceso de los datos. Al final, todos estos modelos que veis que se entrenan, pues imagen, ¿no? Generación de imagen, efectos visuales, detección de plagio en un artículo. Todos estos modelos se nutren de datos. La única forma de entrenarlos y que den resultados es tener buenos datos. Entonces, hay un tipo de perfil que es el ingeniero de datos, un investigador en tema de datos, que es bastante difícil de encontrar. Entonces, siempre hay hueco en prácticamente todas las empresas de este estilo. El problema es que a los investigadores generalmente no les gusta trabajar con datos. Entonces, también eso hace que sea más atractivo tener a alguien que sí que le interese, ¿no? Esos son trabajos que son también un poco tediosos porque es tirarte mucho tiempo analizando y mejorando la calidad de los datos. Pues en el caso de imágenes, pues te puedes tirar eh, semanas mirando imágenes, mirando las descripciones de esas imágenes, mejorándolas, haciendo peticiones a los LLMs para que te generen nuevas descripciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese también es un área muy interesante.